Coti, vamos a hablar sobre la cruz. Para empezar, me interesa tener una definición de alguna manera. ¿Qué entendés por la cruz objetivamente? Bien, como cruz, objetivamente como un elemento, no sé, esta figura con este eje vertical al horizontal, usualmente de madera, es lo primero que se viene por cruz. Y después sí lo asocio más al tema de la religión, más al lado del catolicismo, pero eso es como lo primero que se me ocurre. Bien, ¿de dónde viene la cruz? Más allá del símbolo, como ¿para qué servía la cruz? La cruz, ¿me decís en lo que es la religión Te digo, en general? antes de que existiera la religión, ¿para qué se usaba la cruz? Ay, no sé, como un modo de castigo, supongo. Eh, sí, calculo como castigo y para que el resto viera como el castigo y no hicieran lo mismo, no sé, lo veo más por ese lado. Castigo, bien, como Sí, pásala mal y vamos sí, a celebrar que te estás muriendo. ¿Es por algo, ahí? sí, sí, medio cruel, pero sí, como modo de ejemplo de lo que no se tiene que hacer, supongo. Ok, ahí tenemos una definición como objetiva de qué es la cruz. Ahora me interesa más pasar a el simbolismo de la cruz post religión, post Jesús y las historias y toda la movida. ¿Qué entendés por la cruz? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? Ay, no sé. Em, Sacando de lado la religión, Trayendo a colación la religión. A través de la bien. religión, post Jesús, post las historias de Jesús y los evangelios, ¿qué simboliza dentro de la religión católica? ¿O qué entendés cuando ves el símbolo? ¿Qué se te viene en la cabeza? ¿Qué trata de representar este símbolo? A ver, imagino que... ay, no sé. Imagino que... ay, no sé. Em, ay, yo soy cero encima religión. Tranca. Sí. Como no estabas pensando en esto cuando saliste de tu casa, como No, la no, mejor. cero. Me interesa preguntarte, porque me parece que viene a colación, ¿fuiste a un colegio religioso o no? Sí, pero nunca le presté atención a nada. Y vengo encima, yo soy de Salta, es muy religioso, Ahí va. pero nunca le he prestado atención a absolutamente nada. Sí, lo que me acuerdo, la idea esta de cruz de cargar con nuestros pecados y las cuestiones que hacemos mal y, y como redimirnos de alguna manera después de cargar ese peso, algo del estilo me acordaba, pero no más que eso. Bien. Me parece muy divertido, cero ánimos de falta de respeto ni nada, pero digo como me parece interesante que hayas ido a un colegio católico y que a través de tu estadía en ese colegio católico no hayas sacado eso. Por vos o por la educación o lo que sea, pero no te quedó. Me parece muy No. interesante eso. Bueno, ya hablando de eso. Me hablaste de cargar tu cruz, me hablaste de cargar tus pecados de alguna manera. ¿Pensás, te decía cómo suena esto, representar de alguna manera tus responsabilidades, como eso de cargar con tus responsabilidades de alguna manera? ¿Cómo te suena? Sí, re. Sí, sí, creo que va dentro de la misma idea todo. Em, sí, Coti, ¿pensás que tiene alguna connotación de sacrificio de alguna manera? Como de esta idea de que Jesús se sacrifica por la humanidad y como que cura los pecados del mundo. Hay muchas cosas que por ahí es muy difícil meterse en cada una en una entrevista breve para tratar de entender y definir qué significa cada cosa. Pero ¿pensás que tiene la cruz, el símbolo de la cruz, una connotación de sacrificio? Como de sacrificarte por los demás, de alguna manera. ¿Cómo te suena? sí, supongo que sí. En Salta es muy común estar lo que es la Virgen, el Señor del Milagro, y la gente suele cargar a veces cosas pesadas y un trayecto bastante largo. Calculo que es para eso, liberarte de las cosas que uno hace mal y, y como purgarte de estos pecados que uno carga, de las responsabilidades y todo, y poder acercarse, supongo, a Dios y esa figura de amor y de lo que se considera como lo correcto y lo bueno. Supongo que ese es el significado. Así que sí. Ok, bien. Entonces tiene de alguna manera una connotación de sacrificio. Me dijiste esto de el ritual que hay en Salta de Sí, por ahí hacer peregrinajes, como caminar muchas, sí, una distancia larga, a veces andan en rodillas sí, también. Y por ahí, bueno, en la sociedad moderna se lo ve como pura superstición, pero de sí. alguna manera es como una representación a través del comportamiento como medio ritualístico en Sí. pos de mostrar algo o de no sé, hay personas que lo hacen de alguna manera como psicológico a esto del Sí, sacrificio y otras personas le encuentran la utilidad a hacerlo físicamente a través del sí. comportamiento. Y hasta ¿Cómo te suena? como un agradecimiento. El Salta es muy creyente y la gente sí, sí piensa, y yo, a ver, está perfecto y creo que sí, en un punto sí, que Dios les otorga un montón de cosas y ayuda, entonces también es como
un esfuerzo propio que hacen de hacer toda esta peregrinación para agradecer todo esto que Dios les da. Creo que va también por ahí. Bien, como una forma de agradecimiento de alguna manera. Agradecimiento, Y sí. de devoción, ¿viste? Devoción, sí, también. Sí, sí, sí. Así que sí, por ahí. Coti, déjame preguntarte, más allá de la iglesia y por ahí, no sé si podemos decir más allá de la religión, pero me interesa preguntarte el símbolo en sí. ¿Sí? Esto que hablábamos de la representación del símbolo, de lo que le representa, lo que significa, de lo que simboliza. ¿Qué utilidad pensás que tiene tener una idea de qué significa el símbolo en la vida personal de una persona? ¿Cómo pensás que puede ser útil? ¿Qué aplicabilidad puede tener? Ay, qué complicada la pregunta. Ay, me mataste. Em, no, la verdad que no sé. No se me ocurre. Ok. ¿Cuál era la idea? ¿Por dónde era? Te voy a ser sincero, yo tengo mis ideas, Sí, lo que estoy tratando de hacer acá no es imponerte mis ideas, sí. como de último te puedo proponer algo, pero no me interesa que pienses como yo, entonces como por eso te pregunto. No, pero ¿cuál era para? Porque tengo la duda ahora. No lo había pensado nunca. Si lo pensamos como si agarramos lo que estábamos hablando antes, esto del sacrificio, de cargar con tus responsabilidades, esto de cargar con tus pecados creo que tiene que ver, pero creo que tiene más que ver con el contexto de Jesús. Bien. Dame 2 toques. Señora, hay un pasito para la izquierda. Excelente, ahí va derecho. Bien, estamos de vuelta. Es la calle, esto es la calle. Eh, Estábamos hablando de esto del sacrificio, bueno, en términos de sacrificarte por tus pecados, no sé si se refiere a esto de cargar con tus pecados, no sé si se refiere a algo que hacía Jesús o es algo que las personas tienen que replicar a Jesús cargando los pecados. No sé si es el caso. Creo, a mi entendimiento, tiene más sentido el verlo como la cruz representando tus responsabilidades y tus comportamientos morales, como cargar lo que debes hacer en contraposición a lo que te gustaría hacer. Entonces, por ahí, decime cómo te suena esto. Mi próxima pregunta iba a ser qué utilidad tiene la cruz en términos sociales, siendo que nuestra cultura occidental, Europa, América, Oceanía, tiene una raíz cristiana. Entonces, el centro de la ciudad, que acá es la Plaza San Martín, era la catedral. Entonces, es interesante pensar por qué pusieron en el centro de la ciudad la catedral, que estaban tratando de simbolizar. Si volvemos a pensar en esto del sacrificio y de hacer lo correcto en vez de lo que te gustaría hacer, la utilidad, tanto individual como social, según lo entiendo yo, es esto. Trabajar es un sacrificio. Te gustaría quedarte en tu casa, pero te sacrificas por el futuro para servir a otras personas. Entonces, creo que lo que estaban tratando de simbolizar, más allá de nuestro entendimiento moderno y de pensar que son todas supersticiones, es la base de la comunidad, es el sacrificio personal. Bien, claro. A mi entendimiento. Me interesa preguntarte cómo lo ves a esta proposición en términos de si pensás que una sociedad puede sobrevivir a largo plazo sin tener esa idea como el centro de la sociedad o como una base fundacional. ¿Cómo te suena? ¿Necesitamos sacrificarnos para hacer que la sociedad pueda existir? ¿Cómo lo ves? Sí, para mí tiene que haber esta idea de sacrificarse y de que hay algo más para lo que trabajas y por lo que uno se comporta, más allá de una cuestión personal. Eh, y también como modo de esperanza, Salta en general es una provincia bastante pobre, se sabe que el norte argentino es bastante pobre y a la gente le mueve mucho el tema de la fe y también hay una distribución de la plaza también en el centro y creo que tiene mucho que ver con esto que decías. Y pensándolo también me hiciste acordar que Córdoba fue ciudad de jesuitas. Tiene sentido lo que planteás con esto en el centro. Supongo que también por parte de los jesuitas para lograr como, no sé si acatamiento, pero de las personas que ya vivían acá para poder desarrollar la ciudad. Así que tiene sentido que esté acá justo en el centro. Y así como suena esto también, encuentro que puede tener como una relación de, bueno, ahora es solamente una iglesia y es como Sí, el centro religioso de la ciudad, ponele, pero antes era mucho más la plaza y la catedral estando en la plaza central de la ciudad, tiene una relación de comunidad, como sí. nos juntamos acá y este es el centro. ¿Cómo te suena esto? Como pensás que la comunidad de alguna manera se juntaba en pos de adorar
al bien o a Dios o como lo queremos decir. ¿Me decís ahora o hace unos años? La idea central, o sea, con qué fue explícito, no, porque no creo que lo hayan puesto en palabras de por qué Sí. estaba en el centro, pero lo que estaban tratando de demostrar en acciones quizás o en comportamientos, como a través de construir la catedral y de marcar el centro de la ciudad a través de la plaza donde está la catedral, es que la base de la sociedad es fundacionalmente en términos morales el cristianismo y en términos de comportamiento, para dar un ejemplo breve, el sacrificio de lo que nos gustaría hacer o de nuestras tentaciones en pos de actuar moralmente en servicio de la comunidad. ¿Cómo te suena? Sí, sí, tiene sentido, nunca lo había pensado. Ahora que lo planteas así, sí suena como una especie hasta como de faro, de cómo se tendría que comportar y manejar la sociedad que esté justo en el medio. Así que sí, no, no lo había pensado. Está Ah, bueno. dirías que si lo ves así, no es tan supersticioso como parece desde afuera. ¿Cómo te suena? No, no, yo nunca igual pensé que era supersticiosa, ¿eh? Yo no sé qué habré hecho en el colegio que no presté atención, pero siempre me pareció súper valorable y lógico todo lo que es el movimiento de las religiones, sea cual sea. Así que no, no, nunca pensé que fuera supersticioso. Pero viéndolo así, sí, obviamente pierde, para el que lo ve de afuera, perdería dándole esta información el carácter supersticioso. Yo fui a un colegio religioso jesuita, particularmente. Es Ah, un mira. colegio, es el único colegio jesuita de Córdoba. Sí. Y no recuerdo que me den un análisis de qué es la cruz, de por qué es el centro de la sociedad. Sí. Así que no estaba tratando de ponerte como el faro de luz y decirte por qué no aprendiste en el colegio, sino a mí tampoco me lo dieron. Y me Claro. parece un fallo, porque por ahí, bueno, estamos en un punto, de así como suena esto, de como que no vemos la utilidad, muchas personas no ven la utilidad de un colegio católico sobre uno laico y Sí. como que todo es igual de válido y como bienvenido sea, pero no se le encuentra la utilidad de ese extra de educación religiosa. Pero incluso si tenés la educación religiosa, por ahí no es lo suficientemente ¿Profunda? claro, como pero profunda en el término del profunda barra básica. Porque Sí, si no sabes lo que es la sí, cruz, como cuánta educación estás recibiendo, más allá de que sepas los versículos y lo que sea. sí, sí, sí. Sí, yo en eso coincido y yo también soy mucho de la idea de la educación por parte de las humanidades, como que estoy muy a favor. Me gustan las escuelas técnicas y todo, pero creo que sí son necesarias algunas materias como literatura. Yo tuve latín y griego en el colegio y a mí me encantó y siento que me sirvió un montón, así que como que estoy a favor. Y creo que tiene que ver un poco también con el tema religioso, porque usualmente, bueno, no sé, acá el Monse creo que tienen. Yo no soy de acá, no sé si es religioso o no, o es laico. Creo que es religioso. Es Al religioso, menos, porque al menos en Salta está muy relacionado lo religioso con lo humanístico claro. y el enfoque, y a mí me parece importante que se dé. Así que sí. Hablemos de eso un poco. ¿Pensás que incluso si es un colegio laico, cuando hablas de humanismo o cuando hablas de filosofía y de las humanidades, pensás que deberían hacer referencia, por más que no quieran imponerte o evangelizarte, y creo que no deberían tratar de imponerte ni evangelizarte, pero pensás que estaría mal no abordar la base de nuestra sociedad, siendo la religión? ¿Cómo te suena? No, sí, sí lo pienso y yo estudio abogacía, no estudio historia. Me encantaría estudiar historia, pero escuché un chico el otro día que hablaba justamente de que no se puede ignorar el cristianismo o cualquier religión, marcan un antes y un después, y hay un montón de eventos históricos que tienen una explicación en base a la religión y es así. Entonces no, me parece que no se puede ignorar. Coti, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por haber comido esta tarde. Antes de despedirte, me interesa decirte, si tenés algún emprendimiento, si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales, este es el momento. No, no tengo nada por ahora, pero bueno. Muchas gracias por la entrevista. Nunca había hecho esto, así que bueno, estuvo bueno. Coti, muchas gracias por hablar conmigo. Ha sido un gusto. Un gusto. Nos vemos. Andrés, vamos a hablar sobre la cruz. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte de qué entendés por la cruz objetivamente. Bien, creo que objetivamente por la parte cultural o núcleo familiar, cruz asocio directamente con Jesús, la crucifixión en primer lugar, y si me decís cruz, cruz de tachar o de elegir una opción o de seleccionar, o de prohibido, por ejemplo. Son las opciones que hoy en día se me vienen de acuerdo a cómo se posiciona la cruz y bueno, podemos entrar a una definición infinita de cruz esvástica y distintos tipos de cruces, ¿no? Ahí va.
Bien, me tiraste una banda de acepciones. No, no, súper bien. Dale. Me tiraste más acepciones de las cuales yo tenía pensadas sobre cruz. Dale. Me hablaste sobre la cruz en términos religiosos. Sí. La gran mayoría de la entrevista va a ser por ahí, pero al principio me interesa estar, no sé si de acuerdo, pero como ver si lo vemos similar a esto, es Sí. para ver si estamos hablando de lo mismo. Sí. Me interesa hablar de la cruz como la crucifixión, como para qué servía la cruz en términos de dos palos de madera. Sí. ¿Qué utilidad tenía en ese sentido? Y atándolo al religioso, bueno, ahora sí me abren bastante abanicos de probabilidades, pero bueno, creo que la cruz en sí sirve para simbolizar o para mostrar algo, ¿no? Ya sea Jesús en la crucifixión, un espantapájaros para espantar justamente los pájaros, pero creo que es más para demostrar algo o para enseñar algo, creo que va por ese lado, creo que ese sería el concepto de la crucifixión del lado religioso. Bien. Mezclé un poco, pero No, no, bien. Ahí vamos a hablar del simbolismo. sí. Decime cómo suena esta proposición y para ver si estamos hablando de lo mismo o no. En términos previos a la religión, vamos a decir, la cruz se usaba como un método de proveer una muerte dolorosa a una persona que cometió un crimen. Ujú. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, exactamente. Sí, incluso lo podría decir de Juego de Tronos, incluso hay la serie, hay uno de la liberadora de cadenas justamente, lo que hace es liberar a todas las personas que por crimen, robo, lo que fuera, por castigo eran exhibidos en la cumbre del pueblo con cruces atados o clavados como, ¿viste? Digamos, como una muestra así de castigo, de exposición y castigo, digamos. O sea, si pases tal cual cosa, podés terminar ahí, digamos. Ok. Exposición, castigo, muerte dolorosa, Sí, cosas bonitas. sí, hermosas. Te voy a hacer una intervención, te voy a pedir medio paso para adelante. Disculpa que hoy No, dale, me dale. movieron de la calle. Sí, sí. Andrés, ahora sí me interesa preguntarte qué significa o qué simboliza, qué representa la cruz como símbolo en términos religiosos. ¿Cómo lo ves? Es como muy grande la percepción. Creo que la percepción puede ser, el significado, perdón, o el concepto, podría llegar a ser rendición, sacrificio y exposición. Creo que esos serían los tres conceptos que pondría en cuanto a qué representa en la cruz, digamos. Todo lo que sacrificó el Salvador, todo lo que se expuso para que nosotros seamos perdonados, digamos. Diría por ahí, creo, no sé si cierra la idea, pero básicamente creo que eso representa a la cruz. Sí, hay como la concepción de cada uno carga su cruz, como que la carga de los pecados, como la carga de lo que uno lleva. Tipo, en términos de soltar, sería como sacrificarse en la cruz y una vez de ahí que aceptas toda tu cruz, o podés llevar toda tu cruz, te liberás o ascendés. Creo que va por ahí, o lo que yo entiendo en cuanto a lo que significa la cruz, en términos religiosos, sobre todo la cruz de Jesús, sobre todo en nuestra parte de Occidente, fue muy bueno, católico, apostólico romano soy yo, criado, no comparto ya, pero bueno, es algo que no se va de mí, no lo voy a poder sacar, digamos. Tampoco quiero, pero es algo aprendido, no aplicado, pero aprendido, digamos. Metiste varias cosas. Me tiraste entonces Sí. cargar con tu cruz, esto de cargar con tus pecados y como de alguna manera Jesús cargando con los pecados del mundo en pos de salvarnos. Sí. Me hablaste de exposición, Sí. me hablaste de rendición Castigo. y también dijiste sacrificio. Sacrificio. Sí, Sacrificio. ok. Es un montón, Sí. pero veamos si podemos desglosar algunas cosas. Dale. Decime cómo suena esto porque es, creo, de las palabras que usaste, la que más he escuchado o la que Sí. más entiendo. Como sacrificio sería sacrificar. ¿Cómo suena esto? Sacrificar tus inclinaciones pecadoras Sí. en pos de actuar correctamente según los principios morales que te muestra Sí. el catolicismo. ¿Cómo suena eso? Sí, me parece que se podría sintetizar en todo eso. Sí. Y dirías que la rendición va como de la mano en pos de Sí. como de sacrificar, como de rendirte Sí, a los... creo que va a rendir los placeres carnales para entregarte a los placeres o a los beneficios espirituales. Claro. Esto de llevar una buena vida y una ascensión a un paraíso, realmente yo no creo que exista algo después de esto, o si existe no hay conciencia de eso, sino que sirve más para vivir, crear tu propio paraíso y vivir de una manera paradisíaca en este mundo y evitar el infierno que te pueden llegar a traer los placeres carnales, por ejemplo. Ok, entonces de alguna manera, decime si lo agarré. Sí.
toda la historia narrativa Sí. de los evangelios y del Sí. Nuevo Testamento tiene una implicación moral, pero también una implicación de acción. La idea sería que si te comportas lo más cercano a Jesús, vas a evitar Sí. problemas. No Sí, sé si evitar problemas, porque no. como la historia Sí. termina con él crucificado y después Sí, sí, sí. resurrección y todo, pero Sí, sí, sí. como mucho dolor de por medio. Sí. Pero vas a evitar que sea más propenso caer en un infierno Claro. social. ¿Cómo te Sí. suena? Sí, 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 en un infierno social, un infierno moral. Creo que por ahí sí más moral, ¿qué es la moral? Por ahí te iría a mucho, mucho, mucho más extenso, pero sí creo que va por eso, rendirse para un beneficio a futuro, que para mí es incierto porque como te digo, la promesa de un paraíso y demás, no creo que sea real. Pasará el día de mañana que se me apague el tele y veremos cómo sigo, pero creo que va por ese lado, por una cuestión más metafórica, más de acción, como decimos, más como un manual de comportamiento, diría, creo. No me va a salir la palabra ni de pastoreo, pero de rebaño, de guiar el rebaño, creo que va por ese lado. Todos los evangelios para mí van por ese lado, para guiar, digamos, es una guía, un manual de la vida, por ejemplo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, 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 sí. Andrés, te voy a hacer una intervención. Te voy a pedir medio paso para adelante, porfa. Perdón. No, disculpa. Es que estoy en otro lugar hoy y No, es que tengo miedo de me cortarte. pongo a hablar y me voy para Está todos mejor. lados. Me parece interesante esto que me dijiste. Entonces, es como una guía de comportamiento para que la sociedad se sostenga de alguna manera. Sí. Bien, estamos De una manera hablando. no caótica, digamos. Claro, como que es un conjunto de ideas que ordenan a una sociedad. Sí, Bien, vamos a hablar del lado social también en la próxima pregunta. Primero me interesa preguntarte qué utilidad tiene para un individuo sí. tener un entendimiento o una interpretación de la significancia y el simbolismo de la cruz. ¿Qué utilidad tiene para la vida del individuo y qué aplicabilidad tiene en una vida personal? ¿Cómo lo ves? Yo creo que se aplica como lo mismo, como más como una enseñanza o tener dónde aferrarse. Yo soy alguien que cree mucho, o sea, comparto mucho por ahí lo que es el existencialismo, lo que es la vida en sí no tiene sentido. Vos caes acá como un árbol y vas creciendo y te van acomodando y haces lo que vas y lo que hicieron. ¿Cómo es? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, es como que sirve para una guía, agarrarte de algo, de un objetivo y continuar para seguir, para no decir, uy, loco, ¿qué hago acá? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Bueno, hay un libro escrito por personas que ya estuvieron y bueno, y te dijeron esto es así, así, así. Y ahí quedan uno si quiere agarrar de ese libro, de aquel, de aquel, de aquel. Pero bueno, nosotros nos presentaron este y este es el que va y el que nos sigue, digamos. Claro. Y que nos va que nos va guiando. Insisto, la guía sería un perrito siguiendo el faro o la luz, digamos. Bien, ahí vamos a entrar ahí. Me parece muy interesante lo que dijiste Sí. de sirve para ordenarnos, sirve como horizonte Sí. sobre a qué aspirar, hacia Sí. dónde ir y de alguna manera es lo que nos trajo hasta acá hoy. Son Sí. 2000 años en la sociedad occidental, después veremos Sí. Oriente, pero en la sociedad Sí. occidental hace 2000 años que pasó las historias del Nuevo Testamento, la vida de Jesús y a día de hoy sigue con una continuidad Sí. hasta acá Sí. esa historia. Entonces como nos ha servido hasta acá. Sí. Esa es la utilidad Sí. en términos sociales. Ahí vamos a meternos por ahí. Ujú. ¿Pensás que también tiene una utilidad? Me hablaste un poco de esto, de te puede ayudar a entender cómo te deberías comportar si tratas de emular a El Salvador directamente. Como si te comportas como dice el libro o como dice el héroe del libro, Sí. te va a ir bien en la vida o te va a ir mejor. Esa es la... Bueno, y sí. no tenés una... No está garantizado. No. Ahí viene el acto de fe. Claro. Bien, Claro. estamos en la misma. Sí. Me interesa preguntarte si pensás que tiene de alguna manera alguna utilidad de ordenamiento psicológico en la psiquis del individuo. Sí. Sí, justamente creo que estaba armando esa idea. Creo que por ahí uno, cuando, como te decía, uno nace, es un árbol que no entiende nada, no entiende cómo funciona el mundo. Creo que no terminamos nunca de entenderlo, vamos armándonos ideas y sobre eso vamos trabajando. Pero creo que sí sirve, creo que por ahí con lo metafórico, por ejemplo, yo cuando era más chico decía, no, reza. Y capaz que yo rezaba y en el medio, no sé, me ponía a hablar solo, creyendo que hablaba con ese ente que anda dando vuelta con Jesús, porque nadie me entiende, porque nadie me escucha, porque no encuentro salida, no encuentro respuestas. Entonces, tac, aparece el libro y aparece este ser que, bueno, que te va a dar las respuestas o que encontrás las respuestas en tu momento, que es lo que necesita. Hay gente que se aferra y se apega 100% a cuál es el libro y le sirve. Creo que sí, sirve para ordenar la psiquis o para darle cierta forma y que no seas, no sé, alguien perdido, que no, un asesino o lo que fuera, que encuentre un refugio. Creo que un refugio para el alma, no sé si sería como mucho, porque traemos aquí lo que es el alma, por eso y me voy mucho, pero sí, creo que en términos
prácticos sirve para acomodar y ayudar a la psiquis y encontrar respuestas que van surgiendo a cualquier persona que piensa, ¿no? O que se pregunta por qué estoy, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, por qué se murió mi amigo, por qué se murió mi papá. Claro. Las respuestas a la vida, a la muerte, cuando uno es niño y descubre el significado de la muerte, eso de que hay un cielo o algo más allá, fortifica un poco, da un cierto mimo al alma y no te hace sentir tan devastado o te aplaca un poco, te amortigua, crea un poco el golpe de algunas situaciones que inevitablemente todo el mundo pasa, ¿no? Creo que apuntaste precisamente a la crítica, a veces mejor formulada que otras, sobre esto de, bueno, es un mimo, y es como para que, volviendo a términos existencialistas, que me hablaste que es muy importante para vos, esto de, estamos acá, no es claro por qué estamos acá, para qué, no pedimos que nos trajeran acá como naciste y ahora estás. Sí. Entonces, cómo actuar es un problema, cómo actuar en comunidad es otro problema, y también qué hacer sobre el asunto de la muerte, de alguna manera. Entonces, creo que la crítica de las personas que dicen ser ateas Sí. es justamente como, bueno, la religión es supersticiones Sí. que te dejan un poco de calma y te quitan un poco de ansiedad y eso es todo. Sí. De igual manera, como es de alguna manera un remedio para la ansiedad si tenés una estructura que te dice cómo te deberías comportar, Sí. qué está bien y qué está mal. Sí. Si pensás, si tenés fe en que hay una vida después de una muerte, también te deja tranquilo. Entonces, como en este mundo donde cada vez tenemos más noción de la salud mental y de los problemas que trae la ansiedad, no es tan malo como un remedio para tu ansiedad. ¿Cómo te suena? No es tan malo. Si bien yo creo que se trabaja, yo hago psicoterapia, a mí me sirvió mucho, estuve apegado mucho tiempo a la religión, sentí que tal vez por la forma en que la aprendí era un castigo, tenía que ser más un cordero y no tomaba mis propias decisiones, las decisiones lo tomaba un tercero. Claro. No, las decisiones están ahí, vos las tenés que aplicar lo que se dice ahí, lo que dice el libro. Yo creo que lo que optimizo por ahí como lo que es la psicología es que podés actuar con vos hacerte responsable de lo que te pasa y de lo que sentís, sin acudir, si bien acudís a un psicólogo, pero el psicólogo te da herramientas, te da vuelta del problema o te enseña cómo tenés que comportarte, pero vos desarrollando tus propias herramientas, ¿no? No esperando con la promesa de. Creo que la recompensa es más temprana que un próximo paraíso o un posible paraíso que encuentro a mi perro y mi gato muerto y lo abrazo. No sé, me siento que es más palpable. Ese tipo de ayuda o de búsqueda de respuesta es más palpable, más cercana, más rápida. Creo. Hace poco escuché algo que lo tengo que seguir pensando y tengo que ver qué tanto se sostiene, pero esta idea de que la psicología es, de alguna manera, extirpar la religión, y es como extirpar la religión del acto de la confesión y pasarlo a algo laico, digamos, o algo neutro religiosamente. Sí. Pero esta idea de hablar con alguien, contarle tus problemas, Sí. cortarles tus insuficiencias, Sí. escuchar si tiene algún consejo u otra mirada, Sí. y después reformar tu comportamiento en base a eso. Sí. En la base parecen similares. Después más vale, como va a depender del psicólogo y de si te cae bien y si te sirve, y va a depender del cura si decidís hacerlo por ese lado. Sí. Pero como nunca pensé eso de que hay como un paralelismo en algo así había antes y ahora simplemente lo pasamos a un estudio y un sillón y como sea. Sí. Pero me parece interesante ver eso. Me interesa preguntarte, como última pregunta, al menos estructurada, esto de la utilidad social que tiene la religión, pero más allá, quiero volver a la cruz. Sí. El símbolo de la cruz, hoy estaba hablando recién, sos el segundo entrevistado, la primera entrevistada, estaba hablando con Coti y le estaba proponiendo esta idea de, estamos muy cerca de acá, bueno, esta es la manzana jesuítica, pero allá a 2 cuadras tenemos la Plaza San Martín. La Plaza San Martín era la plaza central de la ciudad, Sí. donde está la catedral, Sí. donde está la cruz arriba de la catedral, como el centro de la ciudad, Sí. es la iglesia más importante, Sí. es el lugar donde se encuentra la comunidad Sí. y es el lugar donde se encuentra la cruz. Sí. Entonces, te tiro esto como, no sé, un iniciador de alguna manera. ¿Qué utilidad le ves a la cruz y a esta idea del sacrificio para ordenar una sociedad? Disculpa, estoy No, está bien. monologando, pero Yo también me voy muchas veces por todos lados, así que. déjame ver si lo puedo estructurar bien. Sí. ¿Pensás que una sociedad necesita del sacrificio y de la idea del sacrificio codificada en la cruz para sostenerse a largo plazo? ¿O pensás que puede sobrevivir sin tener esa idea en la base de su
estructura de creencias. ¿Cómo te suena? Y yo creo que sí, que en algo siempre hay que creer. Yo en un tiempo creo que flayaba o creía que era ateo, pero no, creo que un ateo es alguien que no cree en nada y sí se cree en algo. Creo que nuestra inteligencia, nuestro entendimiento tiene un límite y ese límite y esa ansiedad de respuesta nos busca llevar algo más. Nos lleva a buscar algo más, perdón. ¿Y qué puede ser? ¿Qué es la religión? ¿No? Puede ser cualquier tipo de religión. Yo no me caso con ninguna, sobre todo por la idea, conozco pocas, no conozco tantas, esta es la que más conozco, pero sí creo que me fui de la idea, pero creo que sí, volviendo a la ubicación de una iglesia, creo que sí, que es un punto de reunión, un punto de encuentro, y no, una sociedad creo que no se podría sostener sin una religión, cualquiera sea la creencia, porque creo que sí, estamos hechos de cuerpo, o sea, de carne y de energía, y por ahí se puede traducir a la energía como alma, y sí necesitas ese tipo de respuesta, ese tipo de acercamiento, ¿no? De las cuestiones que no se explican con lógica, con el razonamiento. Sí o sí necesitas un apoyo de ese lado para poder construir ya sea un grupo, una familia y ahí a partir una sociedad, ¿no? Creo que sí, creo que es necesario, no se puede construir una sociedad sin una religión partiendo de que somos distintos, algunos creen más, otros creen menos y bueno, y todos componemos una sociedad, sea igual o no, todos estamos parte de la misma, somos todos parte de lo mismo, digamos, estamos dentro de la misma bolsa todos. Me interesa hacer zoom en dos cositas de lo que estábamos hablando sobre esto. Si lo agarré bien, me dijiste directamente, pensás que no se puede estar en una sociedad sin religión. Sí, Corta. sí. Lo que quería hacer zoom es sobre si pensás que no sé si podés separar una de la otra. Corta, porque No. la religión tiene narrativas, la narrativa tiene simbolismos y como todo va unido es el mismo combo. todo va atado, Pero sí. quería agarrar como la cruz y la idea de sacrificio, particularmente, porque decime si te suena, si estamos de acuerdo en esto o no. El trabajo de sacrificio, el trabajo de sacrificar lo que podías hacer esta tarde, vos podrías estar tomando un helado y masturbándote o metiéndote cocaína Sí. por el naso, pero estás trabajando, estás sirviendo a otra persona, te estás sacrificando para un mejor futuro, de alguna manera. ¿Pensás que una sociedad se puede sostener a largo plazo sin la idea de sacrificio como base de esa sociedad? No, creo que no. Aparte cada uno va encontrando, podemos ir hasta la concepción del bien y el mal, qué es bueno y qué es malo. Creo que tenés que caminar por los dos caminos para darte cuenta qué te sirve y qué no, o qué es bueno o malo para vos. Yo mucho tiempo, o como mucha gente, porque bueno, no encontré respuesta a lo que fuera, acudís al alcohol, acudís para tapar cosas, a la marihuana, cocaína nunca. Pero creo que sí necesitas transitar por ambos caminos para decir, bueno, yo me quedo en esto y me quedo en el otro, pero creo que si bien es necesaria la religión para poder identificar también, yo ya no la necesito porque yo ya tengo otras concepciones y sé que lo que hace bien, porque al vivir en una sociedad tenés que pensar qué es lo que es bien para vos y mal para el otro, es por ahí un poco relativo, ¿no? Disculpa que te corte. Me interesa preguntar sobre eso. Sí. Si pensás que para que una sociedad se sostenga a largo plazo, también necesita tener una moralidad compartida. Comportamientos aceptables. Sí, yo creo que tiene que haber tipo unos... Los mandamientos me parecen un poco bastante cerrados, pero me parece una buena guía como para, y vuelvo a la guía y a la forma de vivir, donde no cagarte en el otro, no cagar al otro y ser un poco menos egoísta. No sé, alguien que tiene una familia y prefiere ir a tomar birra, a tomar cocaína que compartir con su hijo, por ejemplo, con su mujer, habría que hablar a ver qué pasa ahí o por qué tomó esa decisión. Mejor apartarte del camino de esa gente y seguir con la tuya y matarte solo que cagar el resto, no sé. Creo que sí, creo que me perdí en la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Si pensás que para una sociedad sostenerse a largo Sí, plazo, ahí está. necesitamos una moralidad compartida. Sí, creo que tiene que haber una moralidad o un sentido común, le podría decir, implícito, en donde uno, bueno, si hago esto o aquello, creo que también hay lugares, sectores en donde se puede liberar esos placeres y no contaminar el resto del mundo, ¿no? Donde cada uno puede hacer lo que quiere sin afectar al otro. Pero sí tiene que haber una cierta mínima, no sé, no andar escabio al auto a 200 kilómetros por hora, no robar, las cuestiones que uno cree que son normales que deberían saberse, pero hay gente que crece en otro ambiente que normaliza ciertas conductas. Alguien de 5 años, si te ve que traes una moto distinta todos los días y le decís, sí, me la regaló un amigo, ese nene se va a creer que te la regaló un amigo. Entonces,
por ahí va por parte de la educación y ahí nos meteríamos en otro mundo también que es interesante tratar y hablar para decir, bueno, ¿cómo compartimos, ¿no? esos valores o esa moral? ¿Cómo hacemos llegar al resto del mundo esa moral? Y tratamos de contener o de enseñarle al resto que no las tiene, no las sabe y no las quiere aplicar tranquilamente. Podés saber que está haciendo algo mal y lo haces igual. O sea, creo que sí, que se deberíamos tipo tener vuelvo al libro de la guía de, bueno, qué hacer y qué no. Claro. Pero también creo que es algo que se tiene que aprender, no que todo el tiempo tenga que estar accediendo a eso, ¿no? A ver, a veces lo hice bien, no, es como, bueno, incorporarlo, decirlo como me muevo así, a partir de hoy. Andrés, Sí. eso ha sido todo. Bueno. Hermano, me interesa preguntarte en esta parte de Sí. la entrevista, si querés promocionar algo, si querés que te encuentren en redes sociales por alguna razón, este es el momento. No, la verdad que no, soy alguien de perfil bajo tranquilo, me gusta mucho el debate, soy alguien que le gusta mucho leer, le gusta mucho la religión, la cultura en general. Te quería preguntar después el nombre del canal para verlo y me interesa saberlo, pero no, por lo menos, nada, eso. Andrés, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Por Hermano, favor, ha sido un un gusto. Muchas Que gracias. ande bien. Federico, vamos a hablar sobre la cruz y entrar por ahí. Me interesa para empezar tener una definición de tu parte en términos pre-religiosos, antes de que fuera un símbolo religioso. ¿Qué pensás que era la cruz? ¿Para qué servía en términos históricos? Cualquier civilización, la gran mayoría de las civilizaciones asocian la cruz a una cuestión religiosa, ¿sí? Muy probablemente porque en base o desde la cruz, a partir de la cruz, en muchos casos se establecen las pautas generales de muchas de esas religiones. Y para nosotros, una ciudad tan religiosa como Córdoba, en un país generalmente católico como la República Argentina y en un continente bastante católico como el sudamericano, la cruz es muy difícil que la podamos separar de una cuestión religiosa. Yo creo que va asociada a una cuestión religiosa. Disculpa, me interesa hablar sobre la simbología de la cruz como post-Jesús y como lo que significa hasta después de los 2000 años después de Jesús. Ahora, específicamente, para empezar, me interesa preguntarte ¿para qué servía antes de Jesús y antes de las religiones? Supongo yo que tenía una connotación de identificación y de compromiso. Y a partir de ahí también creo que antes de que se las relacione con las religiones existían también diferentes tipos de cruces, ¿sí? Ahí va. Existían diferentes tipos de cruces. Nosotros en general tenemos, por supuesto, por el lugar en donde nacimos, al que hacía referencia recién, mayormente identificada la cruz, que incluso hasta en una iglesia católica, la nave principal y la nave que la cruza es una cruz latina, así se llama, ¿no? Es una cruz latina con uno de sus ejes cortado un poquito más arriba de la mitad, por otra un poquito más corta, justamente. Bueno, pero antes de la aparición de las religiones, seguramente la cruz tenía, creo yo, esta connotación de comunidad, ¿sí? Que una cruz identificaba una determinada comunidad, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista del compromiso y de la identificación en aspectos comunes. Hoy la cruz, perdón, no voy y vengo, pero hoy podemos ver cruces en cientos de lugares, incluso que no son católicos. Y hay miles de cruces igual que no son católicas. Y hasta la palabra cruz tiene connotaciones desde lo simbólico. Si yo te pregunto y te digo, hola, ¿cómo andas? No, mal, que esto, que no sabes con la cruz que cargo. ¿Entendés? Vos me estás dando una respuesta, a lo mejor no sos católico, a lo mejor no practicas ninguna religión, pero dentro tuyo, decir, no, la cruz con la que cargo, estás en un problema. ¿Sí? O sea, tiene un peso realmente de mucha simbología, solo la palabra cruz. Como culturalmente tiene un impacto, incluso si no profesás esa religión. Sí. Bien,
Si lo agarré, me mencionaste varias formas en las cuales el símbolo afectaba a comunidades previos al cristianismo. Y también sí, existe esto de la cruz, la esvástica, que se usaba como símbolo de buena suerte en muchísimas culturas antes de que se la apropiaran los nazis. Pero bien, me interesa proponerte algo porque fuiste a un lugar en el cual yo no había pensado y me parece muy interesante porque es complementario. Decime si estás de acuerdo con esto. La cruz se usaba previo a, en términos como, lo estoy pensando, como una herramienta de tortura y de proveer una muerte dolorosa. Antes de esa misma cruz como crucifixión se usara como símbolo del catolicismo. ¿Estarías de acuerdo con eso? En términos de la cruz se usaba para proveer una muerte dolorosa y humillante. Y sí, tortuosa, dolorosa y era la representación de lo que a alguien le podía pasar. ¿Sí? Me parece que también exhibirlo a esta persona era, bueno, te puede suceder esto. Eh, por eso creo que toda esta connotación lingüística que tiene la cruz, ¿no? De que te decía recién, mirá la cruz con la que estoy cargando, ¿sí? O no, o vas a cargar con semejante cruz. Bueno, y es más, estoy tratando de pensar, sacándola estrictamente de lo religioso, si tiene alguna connotación que no sea referida al dolor o a esto que decías vos, ¿no? O sea, la cruz para las religiones es identificarse con Jesús o con el Dios que sea o con, digamos, la fuerza natural que sea, pero sacándolo de la connotación religiosa, si la palabra cruz tiene alguna connotación que no lleve este sentido de dolor o de peso. Y ahora no se me viene nada, sinceramente. Déjame preguntártelo formalmente, un poco de lo que estamos hablando. Me interesa preguntarte qué simboliza la cruz, qué representa, qué significa la cruz, ahora sí, puramente en términos cristianos, ¿sí? Me hablaste de que por ahí se nos escapa con esta crítica quizás a veces más fundada que otra de la religión, supersticiones, el opio de las masas, es lo que es simplemente una mentira que te quita la ansiedad de la muerte. Pero creo que esa crítica no tiene el foco puesto en por qué sería el símbolo principal de esta religión, que aparentemente es todo amor y todo, que te muestre el dolor como algo tan visible a través de este mecanismo de tortura y de muerte que era la cruz. Volviendo. ¿Qué significado le encontrás? ¿Qué representa para vos? Me hablaste del dolor, del peso. ¿Qué simboliza la cruz? Bueno, creo que en gran parte es eso, ¿no? No, no sé si dentro de alguna religión, pienso que hay religiones que en vez de cruces tienen estrellas o que tienen cruces que en la parte superior son circulares, pero siempre me parece que en esto, ¿no? Con un sentido que involucra varias palabras. Lo que yo te decía hace un rato, el compromiso, la identidad. También creo que se puede sumar la culpa, ¿sí? Porque en el caso de la religión católica, la crucifixión implica haber cometido algún tipo de acto del cual uno no puede escapar y tiene que ser condenado y es culpable. Y bueno, y en eso creo que sí todas las religiones hacen foco y hacen hincapié en cuáles son las reglas. Siempre están claras las reglas, ¿no? No hay en las religiones, por eso también son dogmáticas, no hay ciertos puntos intermedios, o se está bien o se está mal, pero la cruz aparece por ahí en ambos lados, ¿no? El bien, como en el elemento en el cual ubicamos a Jesús, que se sacrificó por todos nosotros, en el caso de la religión católica, en la cruz, pero que esa misma cruz lo acompañó hasta su muerte. Es muy, muy largo y muy complejo el tema. Y bueno, o sea, una palabra tan cortita que tenga tanto peso y tanto significado. Sí, es más profundo de lo que nos atrevemos a mirar, creo. Sí, totalmente.
Me interesa preguntarte porque mencionaste la palabra compromiso, mencionaste la palabra dolor, mencionaste la palabra culpa. ¿Pensás que tiene una connotación de sacrificio? Sí, 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 totalmente. Sí, la cruz es digamos, tiene una connotación de sacrificio, por supuesto. Incluso de sacrificio con un beneficio como meta, ¿sí? Sí. Ahí entré por ahí, me interesa hablar de cuál es la utilidad social y creo que va a ser hermoso hablar de esto con vos. Ahí entramos. Antes me interesa preguntarte si pensás que tiene una utilidad en términos de la vida de un individuo. ¿Pensás que entender la significancia, la representación o lo que representa, lo que intenta representar la cruz, saber esa pieza de conocimiento puede ser útil a la vida de un individuo y quizás cómo organiza su psiquis? ¿Cómo te suena? Sí, seguro, seguro que tiene una significancia. Pero a ver, y en esto creo que todos debemos ser, desde el minuto cero, absolutamente respetuosos de las creencias religiosas o no de la otra persona. Para aquella persona religiosa, de la religión que sea, que la cruz, como elemento que estamos tratando de hablar hoy un poquito, que la cruz represente algo positivo o algo negativo, o un sacrificio en pos de un beneficio posterior, depende pura y exclusivamente de la creencia de esa persona. ¿Sí? Yo no sé, a lo mejor hoy has entrevistado a muchas personas hablando sobre este tema puntual, y a lo mejor, a diferencia de otras temáticas, es muy difícil que encuentres dos opiniones, aunque sean similares, porque cada uno le va a dar una interpretación absolutamente individual, porque la religión, viste, hay un dicho que desde que yo era chico y de mucho antes se dice que en las mesas familiares no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. ¿Sí? Bueno, debe ser por algo, es por algo, ¿entendés? Entonces, y hay guerras santas que tienen 2000 años de antigüedad y enfrentamientos entre pueblos cruentos, violentos y sangrientos que tienen 2000 años de antigüedad. Entonces, ya con ese solo ejemplo tan básico y tan conocido por todos, creo que lo primero es empezar a tratar desde el respeto la creencia del otro. Para mí, la cruz representa las religiones, es un elemento que está dentro de las religiones. Pero después, incluso dentro de cada religión, cada persona lo interpreta de forma distinta. Hay personas que llevan una cruz colgada, hay personas que tienen tatuajes de cruces, de diferentes tatuajes de cruces. Yo, por ejemplo, trabajo en el cementerio de San Jerónimo, hago las visitas en el cementerio de San Jerónimo. Y está lleno de cruces. ¿Sí? Y es un cementerio en donde hay personas sepultadas que son católicas y otras que no lo son. O sea, también tiene que ver con la muerte, la cruz. Bueno, es infinito el tema. Bien, me interesa que toquemos el lado de la utilidad social de la cruz, de la simbología de la cruz, pero me interesa hacer un análisis para rebotar una idea en tu cabeza y ver cómo lo ves, ¿sí? La cruz es el centro de... Vamos de vuelta. La Plaza San Martín, en el caso de la ciudad de Córdoba, es la plaza que marcaba el centro de la ciudad. Sí. Dentro de la Plaza San Martín tenés la catedral. Sí. La catedral dentro de la plaza donde se juntaba la comunidad. Uh-huh. Y el símbolo central, y de hecho arriba de la catedral está Jesús con la cruz. Sí. Entonces la cruz marca el centro de la comunidad, y volviendo a toda la simbología de la cruz es dolor, la cruz es peso, la cruz es sacrificio, posibilidad de transformación de ese sacrificio, de ese dolor, a través del sacrificio, en un bien, me dijiste recién, un beneficio posterior. Sí. Entonces todo eso está codificado en la cruz, que cuando explícitamente o no, cuando se crearon las ciudades que se crearon, después estamos en una entrevista, ¿me das 5 minutos? Cuando se crearon las ciudades católicas en Latinoamérica y Europa supongo también, ponían a la cruz como el símbolo central de la comunidad. Sí. Dando ese prólogo, me interesa preguntarte si pensás que una sociedad se puede sostener a largo plazo sin tener la idea del sacrificio como algo sagrado, entre comillas, o como algo central. ¿Cómo lo ves? Bueno,
en el caso, voy a responder en el caso puntual de lo que considero en la ciudad de Córdoba, que al igual que gran parte de las ciudades del país se fundan con este sistema que nombrabas vos recién de la Plaza, la Catedral y el Cabildo. Ese es un sistema que se denomina sistema de damero de cuadrícula, en donde están esas tres instituciones, Plaza, Catedral y Cabildo. Me estás enseñando algo que no sabía. De damero de cavícula. No, de damero o de cuadrícula. O de cuadrícula. Cuadrícula porque se crean las manzanas. Claro. La ciudad creció en manzanas. Una cuadrícula es 100 metros por 100 metros. La Claro. primera manzana es la de la catedral, la plaza y el cabildo. La cuadra viene de cuadrícula. Es la primera vez que hago esa asociación. Exactamente, Bien. de 100 metros. Y los españoles, además de traer este modelo de fundación, traen cuestiones culturales como es la religión. ¿Sí? Entonces, en el caso de Córdoba, con Jerónimo Luis de Cabrera llegan una orden religiosa que es la de los franciscanos. Por eso, aquí muy cerquita está la iglesia de San Francisco, ¿bien? Que es el primer lugar en donde se celebró misa en Córdoba en 1575, 2 años después de la fundación. ¿Antes que en la catedral? Sí. La iglesia más antigua en ese momento era la de San Francisco. La catedral, esto no tiene, digamos, que ver con la pregunta, ¿no? Pero la catedral comienza a construirse en 1582, pero esa primera catedral se derrumba y se va a inaugurar 200 años después, en 1782. Para ese momento, Córdoba ya contaba con muchas iglesias. Córdoba es una ciudad muy, en aquella época, una ciudad muy religiosa. Franciscanos, jesuitas, la iglesia de Santa Catalina, la de los dominicos, los escolapios, los mercedarios. ¿Los Todas- capuchinos es otra orden también? Sí, depende de la orden de los franciscanos, que son los padres del capucho. Capucho en italiano significa sombrero. ¿Sí? Son los padres del sombrerito sería. Pero la iglesia de los capuchinos es una iglesia del siglo XX. ¿Sí? Es de la década del 20 y 30, de 1920 y 30. Y bueno, con esta conquista cultural ingresa la religión, y la religión católica. Sarmiento, ya en uno de sus libros, decía que Córdoba es una ciudad absolutamente religiosa. Vos fijate que en cuántas ciudades de Argentina tenemos la catedral, a una cuadra San Francisco, a 2 cuadras los jesuitas, atrás de la catedral Santa Catalina, un poquito más allá la iglesia del Pilar, un poquito más acá iglesia de Santo Domingo. O sea, en una cuadrícula muy pequeña tenemos 5 órdenes religiosas que están rodeando la catedral. Entonces eso hace que, lógicamente, a ver, la ciudad de Córdoba se construye sobre 2 grandes ejes, y acá vamos a responder lo que me dijiste vos con este ejemplo. 2 grandes ejes. Uno es el aspecto religioso, ¿sí? Y el otro es la universidad. La religión desde el momento de su fundación, y la universidad un poquito después, 1613. Y la universidad es fundada por otra orden religiosa, que es la de los jesuitas. O sea, en esta cuadra tenemos los 2 aspectos, y a Córdoba se le dice de 2 formas: de las campanas por las iglesias, y la docta por la universidad. Son los 2 grandes ejes sobre los cuales creció y crece y seguirá creciendo. Después se sumó la Córdoba industrial, pero sobre los que creció la historia de la ciudad. Y ahí vienen muchas cruces, en todos los sentidos. Bien, me parece fascinante el análisis histórico de esta ciudad de Córdoba. Me interesa extrapolarlo, si pensás que es extrapolable, a una sociedad, sea católica o explícitamente católica o no, o de cualquier religión, más allá de la religión. ¿Pensás que una sociedad se puede sostener a largo plazo sin tener el sacrificio como idea fundacional de la comunidad? ¿Cómo te suena? No creo. Estoy pensando en culturas milenarias como las asiáticas, o en el imperio griego, o el imperio romano, o lo que fue la cultura egipcia, o los mayas, o los aztecas, o los incas, y todas se construyeron sobre el sacrificio, todas se construyeron sobre el trabajo, y todas se construyeron sobre las religiones. Todas las que nombré se construyeron sobre las religiones. Y no creo que, digamos,
La sociedad moderna por ahí escapa, en algunos casos, a cuestiones religiosas. Pero todas esas civilizaciones y todas esas culturas, sin duda que sí se construyeron sobre el sacrificio y sobre el trabajo. Escapa me parece que es la palabra correcta. Sí, sí. Escapa. Eh, bien. Estoy un poco miedoso de quedarnos sin batería en la cámara o en el audio, pero no quiero cerrar sin hacerte la pregunta de si pensás que es necesario para una sociedad sostenerse a largo plazo tener una moralidad compartida, tener los individuos en claro de qué es lo que la sociedad entiende como correcto e incorrecto. ¿Cómo te suena? Yo creo que no hay una sola moralidad. Creo que hay muchas. Y que, de acuerdo a los momentos históricos y de acuerdo a los grupos en los que uno entra y sale y se maneja, se van manejando esas moralidades. Que todas involucran reglas y pautas, que no son las mismas para todos, pero todos las aceptamos, o a veces no, pero en general las aceptamos, de acuerdo al grupo en donde estemos. No existe, nunca existió, me parece, una sola moralidad o una sola pauta en común para toda la sociedad. Creo que no. Creo que entiendo el punto y creo que lo vamos a dejar en el tintero y lo hablaremos en otro momento. ¿Vos sos el mismo acá haciendo estas preguntas que en tu casa cuando estás tranquilo o que con tu grupo de amigos cuando te juntás a hacer alguna actividad, que con tu pareja? ¿Sos siempre el mismo? No, entiendo el punto. Claro. Es más, y entiendo el punto de que lo que vos piensas que es correcto va distinto a lo que yo pienso que es correcto. Creo que el punto al cual estoy tratando de hacer alusión es si actuamos en pos únicamente de lo que pensamos nosotros que es correcto, no tenemos cohesión social y nos diluimos en conflictos. Nos Sí. Entonces, ese es el problema que veo. Y entonces, ¿cómo construimos la moralidad colectiva? Número uno, ¿cuál es la manera? El análisis que yo puedo hacer, y puede ser muy simplista quizás, es la mejor forma de mostrar una moralidad o de hacer una convención sobre la moralidad o de codificar la moralidad es a través de historias. Y esas historias en nuestra civilización vienen de la Biblia. Después podemos ver y hablar, y es real que un hombre murió y a los 3 días desapareció y aparentemente se fue al cielo y como es real que la Virgen era virgen. Eso es muy debatible. Ahora, ¿qué implicancias tienen en términos de simbolismo y cuál es la implicación moral en términos de comportamiento, de cómo nos deberíamos comportar según lo que dice esta historia? ¿Cuál es la moraleja? Así cuando ves Marvel, que son nuestros modernos héroes religiosos, pseudo religiosos, ¿cómo se comporta Capitán América? ¿Cómo se comporta Robin Hood? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la implicación moral del héroe de esta historia? Y lo veo puramente así, como cuál es la significancia de las historias más profundas que tenemos en nuestra civilización. Y después podemos debatir mucho tiempo y nada, por ahí. Es que es un debate infinito. Sí. Es un debate infinito. O sea, todo esto que vos acabas de decir, que es todo tangible, ¿sí? Porque todo esto que vos relatás de este señor que murió, que resucitó, que si la Virgen era o no Virgen, de lo de Marvel, bueno, todo es tangible, todo lo podemos leer, todo lo podemos ver, todo lo podemos observar, y después vienen 2 millones de análisis y más, y más. Y es más, tu análisis hoy sobre esa misma situación no va a ser el mismo que dentro de 10 años y no es seguramente el mismo que hace 10 años. Sí, pero de vuelta, creo que el problema como urgente y necesariamente que pide respuesta urgentemente es en este mundo de posmodernismo donde la moralidad no es una y no es absoluta y una crítica real del posmodernismo es que podés tener infinitas interpretaciones de cualquier historia. Perfecto, eso es un problema enorme porque podés interpretarlo de 1000 maneras. Par de problemas. Una, hicieron un truco de magia en el cual sustituyeron la infinita interpretación de historias por, bueno, como no hay una moralidad, entonces busquemos el poder. Y entonces se disuelve lo bello, lo bueno y lo verdadero, porque todo es subjetivo, y ahora solo estamos en búsqueda del poder. Poder en sí mismo. Bueno,
X, no importa, tenés las revoluciones y el pensamiento comunista y la muerte de Dios y Nietzsche y X, un montón de cosas. Pero es real la crítica que podés tener infinitas interpretaciones de la misma historia. Lo que no es real es que todas las interpretaciones tengan igual de validez en la realidad, porque tenemos gravedad, y hay leyes, y hay una naturaleza humana. Entonces, ¿cuáles son aplicables realmente? Porque si tratas de aplicar a algunas, terminas con decenas de millones de muertos y colapsos económicos y sociales. Y así pasó un poquito en China y en Rusia cuando trataron de aplicar el comunismo. Como, no era comunismo real y todavía no lo ha probado realmente. Y bueno, hay gente que todavía lo dice. Pero algunas terminan más virtuosas que otras. Y esta sociedad, con los problemas que tiene y con su reniegue y escapatoria de sus raíces judeo-cristianas, estamos en el momento en el cual el mundo ha florecido a la mayor población mundial. Y tenemos otro problema ahí también, que hay gente que dice que estamos sobrepoblados y tenemos que matar a un par de gente. Y como, pero bueno, Sí, de sí. eso Esas vamos. son todas las interpretaciones posibles y hay muchas más. Y hay más. Sí, hay Nos queda pendiente. Nos queda pendiente por seguir hablando. Federico, no sé si te va a ser tan útil, pero en esta parte de la entrevista no sé qué tanto te pueda sumar a vos. Lo que estoy proponiendo es, si tenés algo para promocionar, si tenés algún emprendimiento, si querés que te encuentren en redes por alguna razón, este es el momento. Por favor. Bueno, sí, lo hemos hablado ya. Yo hago una cuenta que es @lacalecitada_de_la_historia, podcast sobre la historia de la ciudad de Córdoba. Bueno, allí nos siguen y se van a enterar algunas cuestiones sobre la ciudad de Córdoba y todas las actividades que vayamos organizando. Entonces, la calecita de la historia en Instagram. En Instagram. Excelente. Exactamente. Federico, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Verdaderamente fascinante. Muchas gracias. Que esté bien.